Buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar en esta sala de conferencias de Cátedra Cosco. En esta oportunidad tenemos una conferencia muy interesante a propósito de una resolución que constituye un precedente vinculante en sede administrativa. El tema es la aplicación del teletrabajo en la administración pública. Comentarios a partir del precedente vinculante contenido en la resolución número 001-2025, servir oblicua TC. El expositor en esta oportunidad es el doctor William Quispe Lobatón. Nuestro invitado, conforme ya lo conocemos, es abogado por la Universidad Andina del Cusco, es magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es senior del área de consultoría laboral en Ernst Young, Perú, es profesor de Derecho Laboral en la Universidad Continental. Bien, les vamos a pedir a todos los asistentes que por favor mantengamos siempre apagados nuestros micrófonos para no interrumpir la conferencia y al final de la misma el doctor, el expositor, estará presto a escuchar nuestras preguntas y seguramente algunos comentarios con la bondad de su tiempo. Bien, sin más preámbulo, William, estás en el uso de la palabra. Bienvenido a Cátedra Cosco una vez más. Tú ya eres miembro nato de nuestros expositores. Y bueno, te dejo en el uso de la palabra para que hagas tu exposición. Muchas gracias, doctor Fernando. Igualmente, gracias por la invitación a Cátedra para hablar en esta ocasión sobre un precedente importante, esta vez y con esta ocasión emitido en la administración pública. Como usted muy bien ha señalado, es una modalidad de trabajo novedosa, ¿no? De hecho, es el primer precedente que se emitió por ese tribunal este año y creo que tiene bastantes matices que pueden llamar la atención, tanto para servidores públicos, pero también para nuestro quehacer diario, ¿no? Bueno, específicamente, este 28 de julio, hace menos de un mes, se ha emitido este precedente por el Servir, que habla sobre la aplicación del teletrabajo en las entidades que forman parte de la administración pública. Ojo, cuando hablamos de administración pública nos referimos a todas las entidades que están bajo el ámbito de aplicación de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, involucra a ese ámbito subjetivo la aplicación de este precedente y para esto me he apoyado de un boletín informativo que está disponible en la web, ¿no? Se lo puedo compartir después de la conferencia. Me ha parecido muy didáctico para poder compartir algunas ideas, ¿no? Bueno, antes de abordar esta materia, sí es importante señalar que, claro, el teletrabajo es una modalidad de servicio subordinado que ya tiene una regulación bastante específica y detallada en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Específicamente, a raíz precisamente de la pandemia, eh, se transformó este trabajo remoto emitido en emergencia sanitaria con la emisión de una ley propia ya de teletrabajo que actualmente ya cuenta con un reglamento vigentes desde el año 2022. ¿Por qué es importante hacer referencia a esa norma? Porque en principio definía qué era el teletrabajo, ¿no? Y el teletrabajo, pues, de acuerdo a esta norma, es el trabajo subordinado, ¿no? Eh, que involucra un trabajo a distancia, evidentemente, pero con el matiz y la característica de que se apoya en tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? En las famosas TICs, ¿no? Eh, y claro, si bien es cierto, la ley del teletrabajo ha regulado un marco general sobre su aplicación, pues ha establecido algunas obligaciones de cara al ámbito privado y al ámbito público, ¿no? Específicamente en el ámbito público, por ejemplo, se establece, ¿no?, que la entidad debía tener un plan para la implementación del teletrabajo, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, que en la práctica estaba ocurriendo mucho, ¿no? Que entidades ya cuenten con este plan o entidades que no contaban con este plan, ¿no? Servidores que solicitaban hacer teletrabajo, ¿no? Y que eventualmente sus solicitudes de teletrabajo eran denegadas por la aplicación de este plan de implementación de teletrabajo en el sector público, ¿no? Y pues, precisamente a raíz de eso, se ha emitido esta resolución del Servir,
que, como les comentaba, habla sobre criterios de aplicar el teletrabajo en este ámbito del sector público, ¿no? De manera preliminar, es importante destacar que esta forma de trabajo, ¿no? Se distingue, ¿no? Por la ejecución subordinada de quienes no están físicamente presentes en un lugar de trabajo, ¿no? Llámese el centro de trabajo convencional, ¿no? Como les comentaba, a través del uso de las plataformas y tecnologías de la información, ¿no? Eso de manera general. Ya era algo que se regulaba la ley. Sin embargo, esta resolución también lo establece, ¿no? Como una especie de preámbulo. Además, lo que sí se ha establecido es que el teletrabajo en el ámbito de la administración pública eh, tiene un matiz de un deber de fomento, ¿no? Pero sobre todo por un ámbito subjetivo, ¿no? Porque este precedente establece que esta modalidad de trabajo se adopta de manera preferente a cuatro situaciones particulares: a personal en situación de discapacidad, gestante y en periodo de lactancia, ¿no? Si se dan cuenta, este matiz, ¿no? Que establece esta resolución habla de un ámbito subjetivo de una persona. Si tú estás en una situación de discapacidad, eres gestante o estás en periodo de lactancia, por tu condición únicamente subjetiva, ya se te hace preferente aplicar a teletrabajo, ¿no? Sin embargo, es importante también señalar que este precedente ha establecido eh, una, un ámbito extensivo, además, ¿no? Que se regula por la condición que puede tener un trabajador, no tanto por un ámbito subjetivo, sino por una calificación o una condición que pueda tener ese trabajador. Y es que además se otorga teletrabajo de manera preferente si es que existe un personal del ámbito de la administración pública que está al cuidado de niños, de personas mayores, de personas con discapacidad o de personas pertenecientes a grupos de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes, ¿no? Entonces, viendo eh, este ámbito, ¿no? De preferencia del teletrabajo, lo que podemos advertir es que hay dos grupos, por así decirlo. Un grupo subjetivo que ataca la calidad del sujeto y, por así decirlo, un grupo objetivo que adopta una condición que pueda tener una persona, ¿no? Y sobre todo, aquí sí me gustaría hacer un pequeño comentario, y es que la ley de teletrabajo, ¿no? Y conforme también lo señaló este precedente, sí habla de una aplicación preferente del teletrabajo. Sin embargo, si analizamos este término, es un deber de preferencia y de fomento, ¿no? O sea, es lo que debería de ser, ¿no? Eh, Sin embargo, también, pues bajo esa lógica, podría la administración pública argumentar de que es un derecho de preferencia, ¿no? Más no una obligación, ¿no? O sea, yo tengo el deber y el compromiso de poder implementar esto, pero no en sí una obligación, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, que eventualmente la administración pública también podría entender de acá a hacer una interpretación muy literal de la norma, ¿no? Como les decía, ¿no? Estas son las dos condiciones que habilitan al teletrabajo: la condición subjetiva del servidor o una condición objetiva de tener un cuidado o responsabilidad sobre un tercero. Regularmente, como les comentaba, hablamos de cuidado de niños o personas mayores o con factores clínicos preexistentes, ¿no? A este grupo les repito, ¿no? Preferentemente es a quien se le debe de otorgar el teletrabajo, ¿no? Entonces, viendo este marco, digamos, ya más sólido de a quienes aplica esta modalidad de trabajo de acuerdo al precedente, se ha analizado lo siguiente en el precedente, de manera concreta, ¿no? Como les comentaba al inicio, en la administración pública pues existía el deber de implementar un plan de teletrabajo, ¿no? Y eso estaba sujeto a la vigencia del reglamento de la ley de teletrabajo. Y el plazo para implementar este plan pues vencía indefectiblemente, ¿no?
el 28 de marzo del 2023, ¿no? ¿Qué es importante señalar y analizar de cara a esto? El precedente, en sus considerandos, ¿no? Establece el hecho de que si tú eres una entidad perteneciente al ámbito de la administración pública y actualmente no tienes un plan de implementación de teletrabajo, ¿no? Eso no obsta a que lo hagas, ¿no? Ojo que es un deber que actualmente es exigible. Entonces, las entidades públicas actualmente, si no tienen implementado este plan, aún tienen este deber de poder llevar a cabo su implementación o ejecución, ¿no? ¿Y qué es lo importante que ha dicho este precedente? Se han presentado casos en la administración pública, y precisamente este es uno que ha derivado de la resolución emitida en este precedente, en el sentido de que se denegaba el teletrabajo a personas o a personal de estas entidades de la administración pública bajo el argumento de que la entidad administrativa no contaba con ese plan de teletrabajo, ¿no? Y el precedente, pues, ha señalado de manera expresa que la falta o la ausencia de plan, pues, en sí mismo no justifica de ningún modo, ¿no? La denegatoria de una solicitud de cambio de modalidad a teletrabajo, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, favorable de cara al personal de de una entidad administrativa, ¿no? Un tanto permite garantizar que acceda de manera eficaz al cambio de una modalidad si es que la entidad administrativa no tiene este plan de teletrabajo, ¿no? Em, Como les comentaba, aplica de manera preferente a poblaciones vulnerables con las que hemos visto aquí, ¿no? A este ámbito subjetivo y objetivo que les comentaba, ¿no? Y además, claro, el precedente analiza, ¿no? De que si tú eres un personal de la administración pública que solicitas, ¿no? Cambiarte de modalidad, ¿no? De la modalidad presencial al teletrabajo, ¿no? O finalmente, si es que tu empleador opta por revertir la modalidad del servicio, ¿qué quiere decir esto? Si es que ya te otorgó teletrabajo y de manera discrecional o unilateral, llamémoslo, desea revertir esa modalidad para que se vuelva al trabajo presencial, necesariamente la administración debe de motivar esa decisión. Debe de existir un fundamento, ¿no? Y una razón motivada para que sea válida esa denegatoria o, en su defecto, la reversión del teletrabajo, ¿no? Se exige a raíz de este precedente, entonces, un segundo punto, que es el deber de motivación en la denegatoria y en la reversión del teletrabajo. Y hay un punto que a mi criterio me ha parecido el más interesante, ¿no? Ocurre que eh, a raíz de este precedente se ha fijado una regla del silencio administrativo, y es que si tú eres un servidor de una entidad administrativa y solicitas teletrabajo, la autoridad administrativa, que es tu empleador, tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver esa solicitud. Si no lo hace, si no lo hace, se entiende pues que esta solicitud ha sido automáticamente aprobada, ¿no? Aplica en consecuencia el silencio administrativo, ¿no? Y como consecuencia de ello, ¿no? El precedente habla de un tema muy importante, ¿no? Dice, si es que tú como administración eh, respondes a la denegatoria fuera de ese plazo, ¿no? Y de manera, digamos, negativa, ¿no? Esa resolución que tú emitas no tiene validez, porque ya aplicó de manera automática, como les comentaba, el silencio administrativo positivo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un gran margen de protección, ¿no? A un trabajador que pueda haber garantizado su derecho frente a la inacción de su empleador miembro de la administración pública, ¿no? Em, Claro que también en este precedente se analiza el hecho de que
la variación de la modalidad evidentemente puede ser voluntaria y acordada, no olvidemos que cuando se tiene el acuerdo del trabajador, pues podemos movernos en un amplio margen de la facultad de dirección, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, sí es posible que la entidad administrativa revierta la modalidad del servicio de teletrabajo a trabajo presencial, siempre y cuando lo justifique, ¿no? Entonces, eh, ese es un punto importante que ha tocado este precedente y además un hecho muy importante, ¿no? Habla sobre las poblaciones vulnerables. Si es que el teletrabajo se ha otorgado porque un servidor tenía una condición de vulnerabilidad, ¿no? El presidente expresamente señala que no es posible revertir la modalidad de teletrabajo mientras esa condición subsista, ¿no? Salvo, claro, que exista una solicitud propia del servidor o una causa objetiva que sea atribuible a ese servidor. Entonces, por regla general, si es que persiste una condición de vulnerabilidad, ese teletrabajo otorgado, pues, debe de continuar, ¿no? Em, Bien, y ya para aterrizar en algunos comentarios de esta norma, ¿no? Lo que sí se veía, ¿no? Y ya lo hemos estado viendo, es que, pues, eh, se elimina, evidentemente, con ello, una excusa, ¿no? Para una denegatoria de un teletrabajo que esté amparada en la falta de un plan de implementación de teletrabajo, ¿no? Con ello, se fortalece, sí, la gestión interna de una institución pública, pero también se garantiza, evidentemente, el acceso a un derecho, ¿no? Eventualmente, con esto se puede eliminar una barrera burocrática que puede señalar la propia institución, ¿no? Pero como les decía, la inacción, la falta de implementación de un plan o su ejecución, ¿no? No tendrían por qué tener repercusión negativa sobre un administrado, ¿no? Y claro, como les comentaba, un punto muy fuerte de este precedente es el refuerzo que hace a este silencio administrativo, ¿no? Y sobre todo porque lo considera automáticamente aprobado, ¿no? Creo que así es, digamos, es un modo como podría garantizarse una acción de la administración pública, claro, es cierto. Sin embargo, digamos, llamando a un poco de análisis de esta figura del silencio administrativo positivo, pues también es cierto, ¿no? Que la entidad administrativa, una vez aprobado el teletrabajo, podría eventualmente revertirlo, ¿no? Siempre y cuando exista justificación por parte de la administración y siempre y cuando además comunique esa decisión con 10 días de anticipación, incluso. Entonces, creo que son opciones muy poderosas que da el servir en este precedente, ¿no? Y precisamente de cara a una modalidad de trabajo que es tan novedosa en la administración pública, ¿no? Bueno, con ello quedo atento a los comentarios que ustedes puedan tener y también algunas preguntas. Gracias, William, por tu exposición. Y bueno, invitamos a las personas que deseen hacer preguntas o comentarios para que lo puedan hacer. Si alguien lo desea hacer, por favor, simplemente levanta la mano y hacemos la pregunta. Yo empiezo un poquito, William. El ámbito de aplicación de este precedente administrativo, el ámbito de aplicación es básicamente administración pública y debo entender dependencias del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí, correcto, ¿no? Cuando se habla en el precedente incluso del ámbito del teletrabajo en el sector público, específicamente se habla de esto, ¿no? Y de manera general a las entidades que están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entre ellas las del Poder Ejecutivo, evidentemente. En cuanto a los otros poderes del Estado, por ejemplo, el legislativo y el judicial o algunos organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y otras entidades, ¿les es de aplicación?
Sí, claro que sí. O sea, en general, todas estas reglas que fija el servir se rigen o rigen para todo el ámbito de la administración pública, ¿no? Incluidos esos organismos que usted ve, que usted indica, ¿no, doctor? O sea, de manera general, sí aplica para todos ellos. Y lo otro que preocupa es un poco todas las entidades estarán, digamos, obligadas a implementar esto. Ya están en la obligación, digamos, ¿no? Sí, como les comentaba, ¿no? Existe un deber de implementación de un plan. A diferencia por ejemplo, del sector privado, lo que sí se ve actualmente es un deber exigible a la administración cumplir con ese plan. O sea, debes de implementar un plan. Ese tu plan debe de fijar, por ejemplo, oye, ¿qué condiciones tú deberías de tener para acceder al teletrabajo? ¿Cuál es el plazo que debes de observar? Eventualmente, ¿en qué escenarios yo puedo denegar el teletrabajo? ¿En qué escenario se podría como administración revertir ese teletrabajo, ¿no? Como les comentaba, eso ha sido ya regulado, existió un deber de cumplir con ese plan dentro de un plazo máximo que pues venció el 28 de marzo del 2023, pero eso no obsta a que si una entidad actualmente no lo tiene, pues debe implementarlo, ¿no? Actualmente existe el deber permanente de que eso se regule, ¿no? Bien, vamos a darle el uso de la palabra a Ronnie Valenzuela, que desea preguntar. Ronnie, buenas noches. Buenas noches, doctor Fernando. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor William. Previamente, felicitar por su exposición. La pregunta que quería hacer es respecto a qué puede hacer el trabajador del sector público frente a este silencio administrativo positivo que ha establecido este presidente, ¿no? Estos 10 días tiene que si no le contesta la administración, se entiende por aceptada. Es lo que dice el presidente. Pero para que se implemente el teletrabajo, deben también implementarse herramientas, ¿no? Sistemas, algunos mecanismos que permitan que el trabajador efectúe su labor de manera remota. Entonces, si el empleador, el Estado, no le proporciona o facilita esas herramientas, incluso con ese silencio administrativo positivo, el trabajador se encuentra expuesto a esa situación de desventaja, ¿no? Tiene que seguir concurriendo a su centro de trabajo, a pesar de que en teoría tiene por aceptada su petición. La pregunta es, ¿qué podría hacer o si se ha planteado ese escenario, ¿no? ¿Qué más puede hacer el trabajador? Porque si bien esta herramienta trata de proteger al trabajador, lo cierto es que si el empleador no tiene la voluntad de conceder esa facilidad de prestar sus servicios de manera remota, pues el trabajador no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador ante esa situación? Eso nada más y muchas gracias y nuevamente felicitarte por tu exposición. Gracias, Ronnie. Precisamente esa inquietud que comentaba Ronnie, yo me planteaba cuando analizaba este texto del precedente, ¿no? Si es que la administración pública, ¿no? Está obligada a implementar el teletrabajo, ¿no? Y un servidor ejerce regularmente este derecho, solicita el teletrabajo, finalmente la administración no le responde dentro del plazo, ¿no? Y a pesar de eso, no se ejecuta en la realidad, ¿no? Ese ansiado teletrabajo, ¿qué es lo que podría hacer un servidor, ¿no? Sería, ¿no? Eh, digamos, eventualmente una acción judicial, ¿no? Con la cual pueda acceder a tutelar ese derecho, ¿no? Eventualmente una acción administrativa, ¿no? Sin embargo, sí me llamaba poderosamente la atención en cuanto a el control que se puede hacer de cargo a la propia institución pública, ¿no? Eventualmente se podría denunciar esto eventualmente a Contraloría, ¿no? Por una especie de control interno, ¿correcto? Eh, y es que esto lo analizo en el sentido de que no existe, pues, lamentablemente en el sector de la administración pública un ente que pueda fiscalizar de manera efectiva sus obligaciones laborales, ¿no? Como es el caso de Sunafil, ¿no? Por ejemplo, o sea, no hay una Sunafil para una entidad pública con la que se pueda garantizar el acceso a un derecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos que un servidor eventualmente podría usar? Digamos, agotar a la interna eventualmente esto, ¿no? Ya sea a través
de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Elevando eventualmente una solicitud a un procedimiento administrativo y con eso generar, ¿no? El derecho, ¿no? Eh, Eventualmente una acción judicial también, ¿no? Eh, pero también podría eventualmente ver como una alternativa el acceso a un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría, ¿no? Para que fiscalice el cumplimiento normativo, ya no laboral, sino normativo en general, eventualmente de una entidad de la administración pública, ¿no? Gracias, William. Hay una pregunta de nuestra amiga Kelly Monzón que dice, de no tener ese plan de implementación en la entidad, ¿cómo es que debería adecuarse este plan para el trabajador? Correcto. Si es que la administración o la entidad no tiene ese plan, en realidad eso no obsta, como les comentaba en la exposición, a que el teletrabajo pueda ser denegado. La falta del plan juega a favor del trabajador, por así decirlo, ¿no? Ahora, si la pregunta va en el sentido de cómo es que la institución debe adecuar ese plan, el reglamento de la ley de teletrabajo ha definido el contenido mínimo que debe tener ese plan, ¿no? Entonces, una entidad deberá ajustar sus lineamientos específicos a esos requisitos, ¿no? Entre otros, este plan, pues como les comentaba, debía señalar las formalidades que debe tener una solicitud, los supuestos en los cuales es procedente ese teletrabajo y los supuestos también en los cuales es procedente una denegatoria y un supuesto de reversibilidad de esta modalidad de trabajo, ¿no? Bien, William, yo entiendo que este precedente administrativo, bueno, pone puntos sobre las IES ya en base a una normatividad existente al respecto, como has indicado. Pero entonces, las entidades públicas están en la obligación de tener este plan de teletrabajo implementado. ¿Eso está establecido en alguna disposición legal, alguna disposición reglamentaria? Sí, correcto. El reglamento de la ley de teletrabajo específicamente regula esta obligación legal, ¿no? Y de manera concreta, pues establecido incluso hasta un plazo máximo, ¿no? Pero entonces, pensando en voz alta, la organización sindical de una determinada entidad pública o la representación de los trabajadores o algún trabajador e incluso cualquiera podría pedir el cumplimiento de la implementación de esto en vía cumplimiento de la disposición legal para que se dé cumplimiento mediante un proceso de cumplimiento, vale redundar con el contencioso administrativo, de repente con el Código Procesal Constitucional, iniciarle a la entidad un proceso de cumplimiento para que este redundo nuevamente en cumplimiento de esas disposiciones legales, haga la implementación correspondiente. Eso tendría que hacerse, ¿no? Correcto. O sea, también podría agotarse esa vía, ¿no? Me da un momento, doctor, por favor, me da unos segundos, por Está favor. bien, está bien. Mientras eso sucede, tengo una pregunta también aquí de Carol. Carol Morro dice, ¿cómo se puede obligar a que la entidad haga ese plan si existe resistencia al cumplimiento? Y entonces, como ya indicas también tú en la pregunta, ya se respondió. Debemos tener presente que cualquier persona puede pedir el cumplimiento de una disposición legal. Entonces, si la disposición legal establece que el plan debe existir en un centro de trabajo de la administración pública, entonces se puede iniciar el proceso de cumplimiento. Y actualmente el proceso de cumplimiento, conforme ya lo hemos expuesto en algunas oportunidades, está tanto diseñado en el Código Procesal Constitucional como en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. En ambos casos, un requisito de procedibilidad para presentar una demanda de cumplimiento es sencillamente presentar un reclamo, presentar un requerimiento de cumplimiento. Vence el plazo que el Código Procesal Constitucional dice o la Ley del Proceso Contencioso Administrativo establece, y ya la persona que requirió o reclamó está habilitada para presentar una demanda de cumplimiento, sin que pueda decirse que debió haberse ido a la otra vía. Si uno inicia un contencioso, no le pueden decir que tiene que ir al Código Procesal Constitucional, y si lo inició en el Código Procesal Constitucional, no tiene por qué decirle que vaya por el contencioso administrativo, porque en realidad el proceso de cumplimiento es a elección del demandante, es una alternatividad que es una opción
para el demandante si va por sede constitucional o si va por sede contencioso administrativa. Entonces, esa sería un poco lo que podrían hacer las personas que estén interesadas en que su centro de trabajo público implemente este plan, ¿sí? Bien, gracias William por estar nuevamente con nosotros. ¿Alguna pregunta más, algún comentario de nuestro público? Buenas noches, Fernando. Pedro Álvarez. Doctor Pedro, muy buenas noches, le escuchamos. A ver, felicitando a nuestro ponente, doctor William. Y yo tengo una preocupación, básicamente. La resolución administrativa 367-2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial establece que no es posible la realización de teletrabajo. Estamos hablando de jueces de todos los niveles, por supuesto. Quizás merezca algún comentario esta prohibición expresa del Consejo Ejecutivo de doctor Quispe. O ya no William, está. le escuchamos, William. Sí, claro que sí. Mire, yo honestamente no he tenido acceso a esa resolución que comenta el doctor Pedro. Sin embargo, considero que cuando nosotros hablamos de teletrabajo en la administración pública, pues tenemos que ponernos en estas condiciones que les comentaba, ¿no? En la preferencia del teletrabajo, ¿no? Em, sí existe una garantía de otorgar preferencia en el teletrabajo a poblaciones vulnerables. O sea, no es que el teletrabajo sea para todos, ¿no? Va a ser preferentemente aplicado, ojo, y eso es precisamente el término que yo analizaba, ¿no? Se trata de un deber de preferencia, no de una obligación, sino de una preferencia, ¿no? En aplicar teletrabajo a eh, ciertos servidores que tengan una condición particular, ¿no? O a quienes estén al cuidado de personas en situación vulnerable, ¿no? En tanto se configure esa situación, ¿no? Preferentemente se debe aplicar el teletrabajo, ¿no? No es que exista una obligación imperativa, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo que importaría analizar de cara a la resolución que comenta el doctor es lo siguiente, ¿no? Si es que el Poder Judicial logra justificar por qué en jueces, ¿no? Eventualmente no aplicaría esa preferencia por el teletrabajo, incluso si se encuentran en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Que eventualmente hasta podría ser un tema de interés público, ¿no? La administración de justicia, un servicio esencial, ¿no? Que podría darse el caso, ¿no? Y con ello, claro que es posible denegar el teletrabajo, siempre y cuando, como les comentaba, exista una razón justificada, ¿no? En el caso del Poder Judicial podrá ser esa eventualmente, ¿no? El interés público, ¿no? O un servicio esencial, eventualmente, ¿no? Pero si es que no existe propiamente, ¿no? Una razón justificada, pues no habría tampoco un motivo para negar eso, ¿no? Ahora, sin perjuicio de ello, ¿no? Y sin perjuicio de que exista, pues, una, una resolución general por parte del, del Poder Judicial, lo que yo sí eventualmente podría sugerir de cara a los servidores, incluidos jueces, es que también se inicie el trámite regular, ¿no? Finalmente, si existe una denegatoria por parte del Poder Judicial, también existe una razón justificada de eso, ¿no? Y a partir de ello, pues, eventualmente iniciar las acciones legales que pudieran corresponder de ser el caso, ¿no? Sí, yo acoto simplemente a eso, William, que el Poder Judicial tiene una parte administrativa que obviamente se regula por las entidades que están establecidas en el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, o sea, tiene una parte netamente administrativa, ¿no? Netamente administrativa. Pero la otra cara del Poder Judicial, una moneda de dos caras, es que hay una actividad jurisdiccional. Y una actividad jurisdiccional que tiene sus peculiaridades, como seguramente podríamos decir que existe en el Ministerio Público. Con cargo a revisar esa resolución que ha mencionado el doctor Pedro Álvarez,
habría que ver o podríamos determinar que el Poder Judicial también estaría en la obligación de tener la implementación de este plan de trabajo, de teletrabajo, para ese ámbito de personas que se denominan pues una población vulnerable, ¿no? O sea, sí estaría en la obligación como administración, al menos como la parte administrativa, de tener implementado esto, ¿no? Ahora, ¿cuánto es que eso es obligatorio, digamos, para la función jurisdiccional en sí misma, por las peculiaridades que tú has anotado ya y que incluso has mencionado como de interés público, ¿no? Entonces, ahí es donde habría que conciliar, porque sin duda un magistrado o un personal jurisdiccional podría estar en una situación de vulnerabilidad de repente y podría solicitar hacer teletrabajo, ¿no? Entonces, por eso es que al principio yo te preguntaba cuánto estamos como Poder Judicial, digamos, como Ministerio Público en el ámbito de aplicación de este precedente y en el ámbito de aplicación de la ley en general, ¿no? Sería un tema que habría que ir perfilando, ¿no? Pero creo que con esto concluyo. De primera intención, creo que el Poder Judicial también estaría en la obligación de tener implementado ese tema del teletrabajo, lo cual parte de analizar si el Poder Judicial está dentro del ámbito de aplicación de esta normatividad, ¿no? Que de primera intención diría que sí. Bien, ¿alguien más que desee preguntar? ¿Alguna pregunta más? Bien, creo que ya no hay un nivel de participación. William, yo te agradezco una vez más. Ya te he molestado en menos de 2 meses, creo que 2 oportunidades. Gracias por tu tiempo. Gracias por habernos dedicado a esta exposición. Te lo agradezco de antemano. Tú eres y formas parte ya de los expositores de cátedra y en realidad todas las personas que nos están escuchando, si acaso tuviesen algo que exponer, tienen las tribunas simplemente abiertas, porque esto es también un tema, digamos, que comprende a todos. Gracias, William, por tu participación. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de nuestro auditorio. Sí, doctor, únicamente reiterar mi agradecimiento y, claro, nuevamente comprometido a compartir con ustedes una nueva charla eventualmente y también sí saludo el espacio que da Cátedra para poder hablar estos temas quizás un poquito en contra de la corriente, ¿no? No siempre es agradable escuchar a la administración pública este tipo de, digamos, de garantías que pueden surgir para que pueda garantizar un derecho laboral, ¿no? O sea, la administración pública siempre cuando actúa como empleador tiene ahí un matiz y es bueno también analizarlo, es bueno generar estos espacios de diálogo, ¿no? Únicamente eso y agradecer su invitación nuevamente. Gracias, William. Un abrazo y nos despedimos. Un abrazo. Gracias.